Cordial saludo para todos, mi nombre es Leonardo Garnica. Para esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio de la etapa 2 correspondiente al curso de sistemas dinámicos. En este caso es el desarrollo de la función de transferencia del sistema. En nuestra actividad anterior desarrollamos este circuito en el cual hallamos estas dos ecuaciones diferenciales, las cuales las vamos a pasar al dominio de la frecuencia, por lo que están en el dominio del tiempo, por medio de transformada de Laplace. Acá tenemos ciertas igualdades que pues ya conocemos, las cuales nos van a facilitar procedimientos matemáticos con estas ecuaciones que ya son lineales. Entonces, al tenerlas ya en el dominio de la frecuencia, vamos reemplazando. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hallar nuestra salida y nuestra entrada del sistema. En este caso serían el voltaje en el inductor y el voltaje de entrada. Entonces, las otras variables las tenemos que eliminar por medio de matemáticas, por procedimiento matemático. Entonces, en este caso lo primero que vamos a hacer es despejar nuestro voltaje en el condensador, que es una variable que no necesitamos. La despejamos y por medio de reemplazo, o sea, por sustitución, es que se dice, perdón, por sustitución, reemplazamos en la ecuación 4 el resultado para eliminar como tal esa variable. Luego también tendríamos otra que no nos serviría, que sería la corriente en la bobina. Si hacemos diferentes operaciones, factorizaciones y diferentes movimientos matemáticos, lograremos convertir esta corriente en la bobina en el voltaje en la bobina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a estas igualdades que ya tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el voltaje en la bobina, que es lo que tenemos que hallar, es igual a nuestro valor de inductancia por S, por corriente en la bobina, y esa al final va a ser nuestra salida. También tenemos que hallar nuestra entrada, que es el voltaje de ingreso, voltaje de entrada al sistema. Pero ese ya lo tenemos acá. Simplemente tenemos que organizarlo de la forma que necesitamos para nuestra función de transferencia. Entonces realizamos los procedimientos matemáticos, en los cuales no me voy a extender porque ya los conocemos. Aquí se han realizado factorizaciones, multiplicaciones, otro tipo de operaciones hasta conseguir esta ecuación. Esta ecuación, como vemos, tiene el voltaje en el inductor y está multiplicado por tres términos. En este caso sería 1 por nuestro S al cuadrado, por otra constante, más otra constante por S, más otra constante sin S. Y está igualado al voltaje de entrada, con respecto a la frecuencia obviamente, por una constante por S al cuadrado más otra constante por S. En algunos casos puede aparecer más otra constante solita, pero en este caso no fue así. Luego que tenemos esta ecuación de esta forma, simplemente vamos a reemplazar el voltaje en el inductor con respecto a la frecuencia y por nuestro Y con respecto a S, que es nuestra salida, y el voltaje 1, que es nuestro voltaje inicial, con respecto a S lo vamos a cambiar por U con respecto a S, que es nuestra entrada del sistema. Eso es como la nomenclatura de nuestra función de transferencia. Lo reemplazamos como aparece acá y despejamos esto de tal forma que quede de la forma que es nuestra función de transferencia, que es Y sobre S, Y con respecto a S sobre U con respecto a S. Entonces, despejamos nuestra ecuación y tenemos nuestra función de transferencia. Bueno, luego que tenemos nuestra función de transferencia, simplemente hallamos el error en estado estacionario, que es simplemente aplicar una señal de tipo escalón unitario, que para este caso sería aplicar el límite cuando S tiende a 0. Simplemente reemplazamos S por 0 y hacemos las operaciones matemáticas, lo cual nos va a dar 0 sobre este valor que tenemos acá, esta constante que fue la final del denominador,
pero eso nos da al final 0. Ahora determinamos la estabilidad del sistema, la cual se realiza con el numerador para hallar los ceros y con el denominador para hallar los polos. Simplemente utilizamos las raíces de cada uno. En este caso, para los ceros me obtengo dos ceros, uno que es 0 y otro que es menos 7575.7 de ahí para allá, y dos polos, que en este caso son estos dos, menos 7890 y menos 24562. Estos polos son los que realmente me definen el sistema, la estabilidad del sistema. Como son negativos, eso quiere decir que se encuentran en el lado izquierdo de nuestro plano complejo. Eso quiere decir que nuestro sistema es estable, porque esa es la zona de estabilidad. Si hubiera alguno de estos dos polos que fuera positivo, sería nuestro sistema inestable. Pero en este caso no es así. Ahora nuevamente tomamos nuestra función de transferencia y vamos a realizar el diagrama de bloques como nos lo dice el sistema en nuestro trabajo. Bueno, utilizamos nuestra función de transferencia, abrimos MATLAB. Yo ya tengo MATLAB abierto, entonces, y nuestro diagrama, pues por ahorrar tiempo. Y acá tengo nuestro diagrama de bloques realizado. Este es un diagrama sencillo, simplemente agregamos la función de transferencia. El problema nos dice que debemos, representarlo en función, la función de transferencia en un diagrama de bloques, que es ese. Ahora tenemos que simular la función de transferencia cuando se aplica una entrada constante de 9 voltios durante los primeros 4 segundos y en ese momento aplicar una entrada de escalón unitario durante 16 segundos más hasta completar 20 segundos. Es la misma señal que agregamos en la actividad anterior, entonces como es la misma ecuación nos debe dar el mismo resultado. Vamos a ver si es así. Pero sin embargo es otro diagrama de bloques. Vamos a ver si el resultado nos da. Entonces tenemos nuestra función de transferencia ya aplicada acá, nuestro voltaje, 9 voltios, y nuestro escalón unitario. Lo tenemos desde los 4 segundos, y aquí tenemos nuestro segundo escalón unitario, que es el que nos completa el ciclo de simulación de 20 segundos. Vamos a ir compilando. Y damos clic en nuestro osciloscopio, que es el que nos genera nuestras dos señales, la del escalón unitario como tal y nuestra señal de salida del sistema. Como podemos ver, inicia nuestra señal de salida, tiende a 0 definitivamente, igual que en la actividad anterior. Podemos verla que es la misma señal, y cada vez que nuestro escalón unitario actúa, él simplemente genera una señal de impulso, pero nuestra señal tiende a 0 definitivamente. Entonces eso nos da a entender que tenemos nuestro ejercicio correctamente desarrollado. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.